Día de hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a estudiar esta parte de enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y para eso vamos a dividir el sermón en 3 puntos. El primer encabezado es la enseñanza, el segundo es quién enseña y el tercero es quién aplica esa enseñanza. Y vamos a iniciar con el primero, la enseñanza. Observa que en el pasaje, cuando ocupa la palabra aquí el apóstol Mateo, cuando dice enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, es un verbo, ¿verdad? Un verbo que es una acción. Pero en el contexto en el que lo está diciendo Mateo, es evidente que esta palabra enseñar no es el fin, es un medio para un fin. ¿Y eso qué significa? Bueno, este verbo nos ayuda a entender cómo es que vamos a ser discípulos. Entonces, la pregunta de cómo lo hago, porque el mandato es hacer discípulos, la pregunta de cómo lo hago se contesta con una parte que es esta, que es enseñar. También bautizar y demás, pero repito, hoy solamente vamos a ver enseñar. Entonces, ojo con todos nosotros. Cuando dice enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, repito, el objetivo es hacer discípulos. La enseñanza se vuelve el medio establecido por Dios para ser discípulos. Ahora, ¿para quién es esta comisión? Ya lo hemos visto, pero quiero decirlo a modo de resumen. ¿Para quién es esta comisión? ¿Para los maestros? ¿Para quién es? Y de verdad, pregunta, ¿esa respuesta para todos lo crees en tu corazón? O sea, ¿de verdad la observas en tu corazón? Porque entonces enseñándoles a guardar, ¿para quién es? Para ti. De verdad, es para ti. Entonces, vamos a observar qué es lo que está pidiendo Jesús que enseñen y vamos a entender cuál es el contenido de esa enseñanza. ¿Qué dice aquí el verso? Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Qué les había dicho Jesús? El Evangelio de Juan nos dice que todo lo que había hecho Jesús y dicho Jesús, todo no está registrado. ¿Por qué? Dice Juan, es que serían demasiados volúmenes para poder concentrar todo lo que Jesús ha dicho. Entonces, ¿por qué es que en los evangelios tenemos ciertas partes? Porque es una biografía teológica. Es decir, el Espíritu inspiró a los apóstoles para poder establecer y marcar en la Escritura, para poder escribir en la Escritura aquellos eventos o sucesos o sermones que dio Jesús en momentos específicos, porque eran los que el Espíritu quería revelar para la iglesia. Pero Jesús dijo muchas otras cosas. Tenemos que ver cómo Jesús interpretaba y decía el Antiguo Testamento. Continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Yo te comparto esta parte personal. ¿Cómo me hubiera encantado que el Espíritu Santo revelara este sermón? ¿Sabes por qué? Observa, comenzando por Moisés. ¿Y a qué se refiere por Moisés? En los judíos se refiere a los primeros 5 libros, ¿no? Los que se conocen como la Torá. Comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, que eso incluye ¿qué? Isaías, Jeremías, Daniel, etcétera, etcétera. Les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Hermanos, ¿cuánto se tardó en explicar esto? No sabemos, pero lo que estaba diciendo aquí es que Jesús es como que sacó a Isaías y le dijo, mira, Isaías decía esto y esto se cumplió en esta forma en mí. Mira, Moisés dijo esto sobre la roca y esto se cumplió en mí. Mira, esto sucedió con Jeremías y esto se refería a la obra que yo iba a hacer. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Entonces, este es un sermón, digamos, no oficial en el sentido de que se paró en un púlpito y empezó a enseñar, sino una plática 1 a 1 que tuvo con los discípulos, pero les estaba explicando lo que las Escrituras decían respecto de él.
¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tenemos que ver varias cosas. El Antiguo Testamento, iglesia, es para nosotros. ¿Y por qué lo digo? Porque no sé si te has puesto a pensar, ¿tú has hecho un devocional de números? ¿Has hecho un devocional de jueces? Porque muchas veces como que no lo vemos tan cercano, o sea, mejor el Evangelio de Juan, ya acabé, otra vez el Evangelio de Juan. Y no digo que está mal que hagas un devocional sobre el Evangelio de Juan, pero hermano, tenemos 66 libros que hablan sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas. Apocalipsis también es para ti, eso no es para los grandes teólogos, es para nosotros. Todos los libros son para nosotros, es el contenido. Y observa cómo Jesús, al ver que ellos estaban, ¿qué? Angustiados, deprimidos, abatidos, ¿qué hace? Les enseña todo lo que las Escrituras decían de Él, porque eso iba a alentar sus corazones. De hecho, más adelante, cuando Jesús ya se desaparece y se aparta, ellos dicen, ¿cómo ardía nuestro corazón al escuchar lo que Él decía, al entender lo que Él estaba diciendo? Él estaba enseñándoles, porque la enseñanza de las promesas de Dios cumplidas, y al ver su fidelidad, su compasión, su justicia, su poder para llevarlas a cabo, iba a alentar sus corazones. Dice el pasaje que Jesús les explicaba. ¿Qué significa eso? Jesús les interpretaba. Jesús les mostraba el verdadero significado de eso. Para que eso suceda, ¿qué tiene que pasar? Previamente, Jesús tenía que entender las Escrituras. ¿Estás de acuerdo? Y Jesús las entendía, claro, pues eran sus Escrituras, era su palabra, pero aplicándola a nosotros, trayendo ya desde el inicio una aplicación. Hermanos, hermanas, nosotros somos llamados a entender las Escrituras para aplicarlas a nuestras vidas y también para explicarla a los demás. Esto que está haciendo Jesús no lo está haciendo únicamente porque Él era el maestro, y de hecho es bien interesante observar que cuando hablaban de Jesús, tanto sus discípulos como los que no lo eran, ¿sabes cuál es la palabra que más se utiliza para referirse a Él? ¿Cuál? Maestro. De verdad, cuéntalas en tu casa, ve todas las conversaciones que tiene Jesús y en una gran mayoría, te podría decir que más del 95% son maestro, 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 ¿qué haremos? Maestro, ¿qué es esto? Maestro, ayúdanos. Siempre es maestro, porque Él era la referencia de conocer la voluntad de Dios al exponer lo que Dios tenía que decirnos. Hermanos, la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios no se puede hacer únicamente con nuestro testimonio, sino con la enseñanza. Es importante, no es que Dios nos da a elegir o bueno, vives conforme a mi voluntad y que los demás miren lo que Dios está haciendo a ti, o enseñas. No, es que son las dos, no es una u otra. Entonces aquí vemos que el contenido de la enseñanza es la Escritura. También vemos la utilidad de la Escritura. Y para eso un texto sumamente interesante, que ya todos de aquí también conocen, que se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Y qué está diciendo aquí Timoteo? Bueno, Pablo a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, recuerda todo lo que te enseñaron de niño tu abuela y tu madre. Pregunta, ¿qué le enseñaban a Timoteo? ¿Timoteo era qué? Judío, ¿no? ¿Qué le enseñaban a Timoteo? La Escritura, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Es lo mismo que Jesús decía, desde Moisés hasta los profetas. Es una compilación de todo lo que hoy conocemos, repito, como el Antiguo Testamento. Bueno, esa Escritura, porque para este momento en el que está siendo revelado 2 Timoteo 3:16, no se había acabado de revelar todo el Nuevo Testamento. ¿Están de acuerdo? Ahora, por extensión, claro que aplica a todo el Nuevo Testamento, es decir, al Evangelio de Juan, al Apocalipsis, pero en este momento todavía no se ha compilado todo el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué dice Dios a través de Pablo respecto a su Escritura? Dice esto: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, y ver la utilidad y propósito de la Escritura.
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Piensa en esto. Si tú vas a solicitar un trabajo y se requiere, por ejemplo, un idioma, el idioma francés, para tú ejecutar ese trabajo, ¿qué necesitas? Francés. Si no lo tienes, ¿qué tendrías que hacer? Tomar clases de francés, prepararte para poder ser un contendiente por ese puesto. Porque se entiende que para ejercer ese puesto tú vas a requerir esa habilidad. Es decir, supongamos que te ponen una conferencia con Francia o con Canadá. Tú vas a necesitar ese idioma para ejecutar ese puesto. Pregunta, hermanos, ¿qué se necesita para vivir conforme a la voluntad de Dios? Su palabra. ¿Qué se necesita para que yo pueda ser enseñado en lo que le agrada y no le agrada? Su palabra. ¿Qué necesita mi familia para que pueda guiarlos con sabiduría? Su palabra. Nota que la utilidad de la palabra es que todos los hombres de Dios, las mujeres de Dios, sean equipados y aptos para toda buena obra. La Biblia no te va a enseñar a cómo hacer una operación. Me refiero médica, no te va a enseñar contabilidad, pero porque no es el propósito de la Biblia. ¿Cuál es el propósito de la Escritura? Hacernos ver cuál es nuestro Dios, cuál es su voluntad, sus pensamientos, sus deseos, sus obras, para equiparnos y que caminemos conforme a su voluntad. Veamos qué dice el Salmo 119. Salmo 119, y este salmo es el más amplio de toda la Escritura. Naturalmente no vamos a leer todos los versículos, pero quiero que veamos uno en específico. El Salmo 119, verso 105 dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré que guardaré tus justas ordenanzas. Observa varias cosas del pasaje. Cómo el salmista se refiere a las enseñanzas del Señor. ¿Cómo? Como justas. Están calificadas como justas. Yo te hago una pregunta aquí. ¿Has encontrado algo en la Biblia que esté incorrecto? ¿Has encontrado algo? Y si alguien dice que sí, con toda confianza, yo te invitaría a que al final podamos platicar si realmente quieres conversar de eso, porque te aseguro que no hay ningún error en la Escritura. No hay ninguna contradicción en la Escritura, porque su autor no es imperfecto, su autor es perfecto. Su autor no es mentiroso, es verdadero. Su autor es bondadoso, no malo y perverso. Así que el Salmo 119 está diciendo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, no hay una luz que me pueda permitir ver el camino que no sea tu palabra. Dios no va a engañarnos, hermanos, de verdad. El Señor no va a engañar a su pueblo de lo que Él ha dicho. Por eso Jesús, cuando citaba el Antiguo Testamento, lo citaba para que pudieran ver el cumplimiento, y eso los llevaba a entender que Dios era un Dios fiel, que era fiel a su pacto y que era confiable. ¿Te has puesto a pensar en Abraham? Cuando Abraham es llamado a salir fuera de su tierra para establecer una nueva nación. Esa fue la promesa que recibió Abraham en Génesis, y le dice en Génesis capítulo 12 que de su descendencia serían benditas todas las naciones. ¿Lo recuerdas? ¿Te acuerdas cuánto tiempo pasó aproximadamente entre que Dios le dijo eso a que vino el cumplimiento de Isaac? ¿Fue un mes? ¿Una hora? Fueron años. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Tú crees que Abraham no pudo haber dudado? Pudo haber dudado. Pero la Escritura nos dice que Abraham se fortaleció en fe y no dudó y confió en el Señor. Ahora, nota un paréntesis, sí dudó en la parte con Ismael. ¿Por qué? Porque en el sentido de dudar en la cuestión de que él creyó que así sería el cumplimiento. Pero ¿qué le dice el Señor? No, es que no es cualquier descendencia, es la descendencia, Abraham. Entonces, será con tu mujer, Sara. Pero, ¿por qué es que esto es tan importante, hermanos? Porque él recibió una promesa de Dios de algo que iba a hacer, y aunque Abraham no entendía exactamente cómo iba a suceder, porque eran estériles, llegaron a una edad avanzada en la que físicamente era imposible que eso sucediera, Abraham creyó que él era verdadero, era justo para cumplir lo que él le había dicho. ¿Y sabes qué también pasó con su hijo cuando lo lleva al sacrificio? ¿Te acuerdas? Cuando lleva a Isaac le dice, Dios se proveerá. O
sea, Dios se proveerá un sacrificio y también estaba seguro que vería a su hijo en la resurrección. Hermano, es impresionante porque Abraham no tenía los 66 libros que nosotros tenemos. Abraham no había visto al Jesús resucitado, que había proclamado su victoria y que había anunciado que volvería en gloria por todos los que eran suyos. Pero Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Eso es también real para nosotros. Tú puedes estar completamente seguro que su palabra es eficaz. Completamente. Dicen Proverbios que su palabra, la sabiduría, hace sabio al necio. Así que si tú eres un necio, y si les pido levantar las manos, ¿quién de aquí se considera necio? Tal vez muy pocos la levantaríamos. Pero yo te digo que casi la mayoría somos muy necios muchas veces. Bueno, hay esperanza necios, incluyéndome. Su palabra es poderosa y suficiente para hacer sabio al necio, para dar entendimiento al que no lo tiene, para dar luz cuando no hay, no podemos ver hacia dónde quiere el Señor que vayamos, cuando no podemos ver cómo luchar contra nuestros pecados. Su palabra es útil. Y ahora me lleva esto al segundo encabezado de la predicación del día de hoy. ¿Quién enseña? Porque estamos observando esta gran comisión de enseñar y podríamos pensar, bueno, para esto tendríamos que tener puros personas con doctorado, con 20 años de preparación, en predicación, en enseñanza. Pero ¿sabes qué? Es impresionante que Dios da esta comisión no para los más capacitados, sino para toda su iglesia. Y eso no significa que podamos ser ligeros, de hecho lo vamos a estar observando, pero lo que sí significa es que es un llamado para todos. Ahora, es bien interesante esto. En la Biblia se ocupan varias palabras para hacer referencia a la enseñanza o a los que enseñan, a los que ejecutan la acción de enseñar. La primera es didascalos. Me estoy refiriendo ahorita nada más al Nuevo Testamento, lo estoy acotando únicamente al Nuevo Testamento. Y estos didascalos son aquellos que enseñan o imparten habilidades o conocimientos. Es un didascalo. Otra palabra interesante son los nomodidascalos, que como podrás observar es una conformación de esta palabra de nomo, que implica ¿qué? ¿A qué hace referencia la nomo? ¿A qué? A la ley. ¿Sí? Pero no. Hace referencia a la ley, y luego didascalos hace referencia a los maestros. Esa palabra conjunta, cuando se interpreta, es lo que tú y yo leemos como maestros de la ley. Está especificando de qué es que son maestros. Otra palabra interesante es paidagogos. ¿Le suena? Pedagogos, ¿no? Pedagogía. Bueno, esta palabra de paidagogos hace referencia al custodio moral que tienen principalmente sobre niños. Pero ¿sabes qué es bien interesante? Que cuando se cita esta palabra en 1 Corintios 4:5, no se está refiriendo a un ministerio de kids. Se está refiriendo al ministerio de unos a otros. Pero ese paidagogos se ocupa para entender que así como un niño es observado e instruido en su comportamiento público y privado, así es en la enseñanza que llevan a cabo los hijos de Dios. Y otra palabra interesante es epistates. Mira, yo sé que son varias palabras y mi objetivo no es darte una predicación de diccionario, pero quiero hacerte ver cómo Dios ocupa varias palabras porque da varios énfasis. Y esta última de epistates tiene que ver con una categoría de aquel que enseña, pero con un grado de autoridad o de un oficio específico. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo llegara ahorita a una universidad y dijera, oigan, quiero enseñar, ¿con cuál empiezo? Yo tengo que pasar un proceso y pasando ese proceso, entonces yo podría ser matriculado, se podría estar en la universidad enseñando como un profesor, ¿no? Pero si yo me pongo a platicar con un alumno fuera de la universidad, una conversación casual, ¿yo podría decir que soy un maestro de la misma categoría que el que está impartiendo la clase de 9 a 10? No. Entonces, aplicándolo a nosotros, aplicándolo a la Escritura, hay enseñanza y maestros que podríamos verlos como maestros formales, oficiales, pero también maestros los que enseñan de una forma informal. Cuando tú tienes una plática de café con un hermano, ¿esa es una enseñanza formal? No, es una enseñanza informal, pero estás enseñando y aprendiendo, ¿no?
Bueno, a eso me quería hacer como referencia. Y como les decía, enseñar es impartir conocimiento, impartir habilidades. Y vamos a seguir el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y te pido que leamos juntos Marcos capítulo 6, verso 34, y observa lo que Jesús hacía. Este pasaje me parece un muy buen resumen del ministerio de Jesús. Dice Marcos capítulo 6, verso 34. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran ovejas sin pastor. ¿Y qué hizo Jesús, hermanos? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿En qué se centraba el ministerio de Jesús? En enseñar, en exponer lo que Dios tenía que decirles. Pregunta, ¿en los tiempos de Jesús no había necesidades muy fuertes como de hambre, de enfermedades? Sí, y por montones. De hecho, es bien interesante cuando tú ves los evangelios, parece ser que en ese momento el Señor permite más actividad demoníaca, permite más circunstancias, y parece que Jesús entra a un mundo lleno de tinieblas. Pero el centro del ministerio de Jesús era la enseñanza. ¿Qué pasó con aquellos cuando les dijo, ¿saben qué? Ya no les voy a dar de comer. ¿Qué hicieron? Se fueron, porque lo único que buscaban de Él era lo que podían recibir de Él. En ese sentido, lo que buscaban era la comida. Bueno, la compasión verdadera y genuina que tú y yo deberíamos de sentir por los demás no excluye, repito, no excluye que podamos hacer un bien físico por los demás, como darles alimento, sustento, darles un abrigo, pero no somos una ONG, hermanos. Nuestra misión como iglesia, como miembros de la iglesia, no es ir a alimentar el mundo. ¿Cuál es nuestra misión? Hacer discípulos. ¿Cómo? Enseñándoles. El discipulado inicia ahí, enseñándoles. Cuando tú estás evangelizando a alguien, ¿qué crees que estás haciendo? Enseñándoles. ¿Cómo creerán en aquel que no han visto si no hay quien les predique? Ahí estamos tú y yo. Ahí estamos tú y yo. Y Jesús observa a esta multitud y al tener compasión de ellos, Él lo que hizo fue enseñarle lo que ellos necesitaban. Hay mucha gente que viene a Jesús creyendo que su mayor problema es su problema de salud. Pero ¿sabes qué? Ese no es su mayor problema. Su mayor problema es que está en condenación, está enemistado o enemistada con Dios. Hay mucha gente que viene a Jesús porque tiene muchos problemas de drogadicción o de alcoholismo, violencia familiar, pero ¿sabes qué? Su mayor problema no es ese. Es decir, al solucionarse eso, al ya no tener problemas en el hogar, al ya tener un mejor ingreso económico o al ya tener salud, sigue estando en graves problemas, pero no desde su perspectiva. Entonces Jesús observa una gran multitud y lo que Él sintió en su corazón, esta compasión de la que está hablando, es literal como que se retorcían sus entrañas. De verdad estaba profundamente afligido al verlos y la forma de satisfacer, de aliviarlos, era como enseñándoles muchas cosas. Pero esto es para todos nosotros y se da en todos los contextos. Veamos cómo el Señor nos llama a enseñarnos en la iglesia local. Romanos capítulo 15, verso 14, dice esto el Señor. Romanos 15, 14. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarnos o de amonestarse los unos a los otros. ¿Por qué es que Pablo estaba convencido de esto? ¿Qué nos dice Efesios capítulo 4? Dice que el Señor dio profetas, apóstoles, pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Sabes qué significa eso? Capacitar a los santos para la obra del ministerio implica que la enseñanza general, que podríamos decir que es la predicación o en clases, el propósito no es de que tú y yo la recibamos y nos sentemos, sino de que nos capacite, como veíamos en 2 Timoteo, para enseñarnos unos a otros. Es lo que dice aquí Pablo en Romanos 15. Yo sé que están llenos de bondad, llenos de conocimiento y son capaces de amonestarse los unos a los otros. Quiero hacerte esta pregunta y que la contestes honestamente.
Supongamos que tú pides consejería con Pablo y Pablo te dijera, ¿sabes qué? Yo consideramos que te puede atender el hermano fulano. ¿Tú cómo lo recibirías en tu corazón? ¿Cómo es posible? ¿Y por qué él qué ha de saber? Pero, hermano, si alguien estuviera diciendo, Pablo estuviera diciendo, este hermano puede atender tu caso, puede estar platicando contigo, este texto no nos dice que solamente los pastores o los altos directivos en teología pueden enseñarnos unos a otros. ¿Quién dice que puede enseñarse unos a otros? Toda la iglesia. De verdad, el texto está diciendo, hermanos míos, yo estoy convencido de que todos ustedes están llenos de bondad y entendimiento para poder amonestarse y enseñarse unos a otros. Pero no solo lo dice ahí. Colosenses 3, verso 16, veamos qué nos dice Pablo a otra iglesia en Colosas. Dice verso 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y este pasaje también nos añade otra cosa bien interesante. Cuando estamos aquí alabando, tú y yo no llegamos a la predicación y ya. En la alabanza también estamos siendo instruidos. Observa lo que dice el texto, enseñándonos unos a otros, y parte de esa enseñanza, ¿cómo es? Con salmos, con himnos y canciones espirituales. ¿Qué nos está implicando también el texto? Que las canciones deben ser profundamente teológicas, porque la canción también es instrucción a nuestro corazón, instrucción y aliento a nuestras vidas. Recuerda, la palabra es útil y una palabra cantada es útil también a nuestras vidas. Este texto de aquí también nos está haciendo referencia una vez más a que es una responsabilidad mutua como iglesia. Pero quiero hacer aquí un énfasis en algo que no podemos omitir. Dios no distingue nuestras vidas como espiritual y laica o secular. ¿A qué me refiero? Dios no nos dice que podamos hacer una distinción entre lo que somos o lo que hacemos cuando nos congregamos como iglesia a lo que somos o hacemos en el resto de la semana. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Enseñándose unos a otros no solo sucede cuando nos reunimos como iglesia local, aunque sí quiero hacer la precisión. Cuando tú y yo venimos a la congregación, debería ser nuestra intención, repito, intención, pensar cómo podemos bendecir a otros. ¿Cómo puedo buscar intencionalmente hablar con alguien y tal vez ser un medio de parte de Dios para instruirlo o enseñarlo? A lo mejor está dejando de ver algo. A lo mejor está abatido en su corazón y aunque él ya sabe el evangelio, tú tienes que recordarle el evangelio. ¿Sabes qué decía Pedro? Dice, yo sé que ya saben estas cosas, pero ¿saben qué? No me voy a cansar de repetirlas. Y se las volví a decir. No me refiero a que siempre digamos exactamente lo mismo, pero el punto aquí es la intencionalidad de unos con otros de poner nuestra vida para bendecir a los demás. Pero esto no solo es aquí, también tiene una labor bien importante en casa. ¿Qué dice Proverbios capítulo 4? Mira, padres, quiero que escuchen con mucha atención estos pasajes. Proverbios capítulo 4 es un clamor a los hijos. Y todos aquí son hijos, y algunos son padres, y algunos lo serán. Y dice esto el el capítulo 4 de Proverbios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. A partir de aquí, el autor de Proverbios empieza a dar una serie de indicaciones, clamando que su hijo, que el oyente, escuche y ponga mucha atención en lo que está escuchando. En Proverbios capítulo 6, verso 20, dice, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Quiénes son los principales maestros de los niños en este mundo? De verdad, hermanos, se los digo esto con mucho amor, mucha compasión, pero quiero ser bien claro. Qué mal está que padres traigan a hijos con otros jóvenes, les digan, oye, pues habla con mi hijo, porque como tú eres joven o son jóvenes, se entienden entre ustedes.
¿Sabes quién necesita consejería en esa familia? El papá, la mamá. Porque es su llamado principal de instruir y enseñar a sus hijos. No significa que la iglesia no pueda participar de eso. Pero no vamos a decir, es como si un papá dijera, imagínate que yo llegara con alguien de aquí y le dijera, oye, ahí está mi esposa y mi hijo, ¿los puedes alimentar? Darles para trabajar y pagar la comida, pagar los servicios y yo vengo por ellos después. ¿Qué pensarías de eso? ¿Qué pasa con este tipo, no? O sea, ¿por qué no está haciéndose cargo de su responsabilidad? ¿Qué piensas tú, padre, madre, cuando haces algo así? No estoy diciendo que un padre o una madre no pueda pedir consejería o ayuda, porque padres, madres, necesitamos todos seguir creciendo y no significa que por ser padres o ya tener hijos ya somos buenos padres. El hecho de que tengas hijos no significa que ya eres buen padre. Tienes que aprender a ser buen padre, buena madre. Así como también ser esposos y tener 30 años de casados no significa que sepas ser esposo o esposa. ¿Qué tiene que suceder? Ser instruidos por la Escritura. Pero quiero que evitemos este grave error y que no alientes a tu hijo a ser un Roboam. ¿Quién era Roboam? Vamos a leer 1 Reyes 12, 6 al 10. Ve qué sucedió con este hijo de David, el rey Roboam, dice así el verso 6. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre, Salomón, cuando aún vivía, diciendo, ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo, si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le habían dado a los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Y les dijo, ¿qué aconsejáis que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más ligero para nosotros. Así les hablarás, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. O en otras palabras, no lo voy a hacer y todavía va a ser más pesado el yugo que yo voy a tener sobre ustedes. ¿Qué está sucediendo con este pasaje? Roboam no atendió el consejo de hombres más sabios que habían gobernado con su padre y que tenían experiencia, entendimiento para guiar al pueblo. Va con otros jóvenes y les, ¿qué hacemos? No, pues esto vamos a hacerlo. Despreció el consejo de los ancianos. ¿Por qué digo que no alientes a tu hijo a ser un Roboam? Tu hijo no necesita un amigo, una amiga. O sea, no necesita que tú dejes de ser su padre y te vuelvas su amigo. ¿Sabes qué necesita tu hijo? Que seas su padre, que seas su madre, que seas el que le enseña, el que lo guarda, el que lo guía. Eso necesita tu hijo, eso necesita tu hija. Así que cuando estamos viendo estos pasajes de Proverbios, el autor de Proverbios humano es el que fue inspirado por Dios, pero el autor real es Dios mismo diciéndonos y haciéndonos entender que tenemos un llamado importantísimo en enseñarnos unos a otros y que eso también está en el hogar. Padres, madres, yo no sé a qué se dedican todos obviamente aquí, pero ¿qué pasa si tú eres abogado y necesitas preparar un caso? ¿Cuánto tiempo necesitas estar invirtiendo en estar leyendo, releyendo, en estar observando el derecho de otros países, dependiendo de tu caso? Inviertes mucho tiempo y no te conflictúa leerte un libro de 1000 páginas. Pero le dices a un padre, oye, pues léete un libro de enseñanza bíblica. Es que no tengo tiempo. Es que está bien complicado. Es que lo voy a agendar. ¿No consideran relevante el alma de sus hijos? ¿No consideramos relevante el alma de nuestros hijos? ¿Hay tiempo? Sí hay tiempo. Solo que no lo vemos como relevante. Y luego pasamos esa enseñanza a otros lugares. Y creemos que la instrucción la van a llevar los maestros de kids. Y creemos que la instrucción la van a llevar en las escuelas. Oye, es que mi hijo es bien grosero, pues a ver qué hacen, ¿eh? De verdad, una vez hubo una reunión en donde nos decían, oye, ¿qué vas a hacer por mi hijo? Y la pregunta es, bueno, aquí estamos 1 hora. ¿Quién está con él todo el tiempo? Los padres. Hermanos, seguimos en Mateo 28 porque hacer discípulos inicia con la enseñanza, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, recuerda lo que te enseñó tu mamá.
Recuerda lo que te enseñó tu abuela. Eso es nuestro llamado, a enseñar e instruir la Escritura. Nosotros necesitamos ver nuestra necesidad de enseñar, porque la enseñanza familiar no es una opción. Otra vez Proverbios, capítulo 22, verso 6, nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. No está prometiendo que van a ser salvos todos los hijos de creyentes, pero sí está diciendo que instruyamos a nuestros hijos, que nosotros los enseñemos, los equipemos, y adelante, no se van a apartar de ese camino, porque nos está diciendo que Dios puede usar esa escritura para traerlos a salvación. Hermanos, la enseñanza y ser maestros, te decíamos, no es un fin en sí mismo, sino un medio para llevar a cabo esa gran comisión. Y eso, en otras palabras, es que nosotros hacemos discípulos para glorificar a Dios, que ellos se enseñen a seguir sus pasos, que enseñen a ser obedientes, a amarle y a rendir su voluntad. Y ahora, hermano, quiero que observes que esto nos incluye a todos nosotros en el sentido de que no solo somos maestros, sino alumnos todo el tiempo. Todo el tiempo somos maestros y alumnos. Y que nos lleva al tercer encabezado de este mensaje, que es: ¿quién aplica esta enseñanza? ¿Quién va a aplicar esta enseñanza? Volvemos al texto de Mateo 28 y dice Jesús que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo se cumple eso? ¿Lo has pensado? Porque Jesús resucitó, ¿verdad? Estuvo un tiempo con los discípulos y después, ¿qué sucedió? En el libro de Hechos nos dice que Él ascendió al cielo y todos lo miraron y recibieron un mensaje de que así como Él ascendió, Él volvería, sería visible que Él vendría, ¿verdad? ¿Cómo se aplica esta promesa de Mateo 28? ¿Es real? ¿En qué sentido Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo si Él ascendió para después volver en gloria? Juan capítulo 14, verso 26, anticipando esto, Jesús dice esto a sus discípulos: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. Hermanos, Dios no ha dejado de estar obrando en nosotros. Y cuando estamos estudiando esto de enseñarnos unos a otros, enseñar en nuestra familia, a nuestros hijos, también a nuestros familiares, porque pregunta, ¿qué pasa en una conversación cuando sale un tema, por ejemplo, la muerte? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Dice Timoteo que predique a tiempo y fuera de tiempo. Este era un mensaje para Timoteo como pastor, pero aplica a nosotros. Enseña a tiempo y fuera de tiempo. ¿Tú sabías que podemos ocupar esas conversaciones para enseñar el Evangelio? Hoy está hablando del Día de los Muertos. Oye, ¿tú qué opinas de la muerte? ¿Qué crees que va a suceder? No, pues yo creo que va a suceder esto. Es una oportunidad para enseñarles lo que dice la Biblia. Oye, es que a tu hijo no lo debes disciplinar. Oye, mira, es que la disciplina tiene que ver con esto, porque eso dice la Escritura que apunta al carácter de Dios. Oye, estoy ansioso, necesito un psicólogo. Muy bien, oye, ¿por qué estás ansioso? No, pues por mis deudas, no, pues por aquello. Y te permite poder predicarle el Evangelio aplicándolo en ese tema. Hermanos, hermanas, cuando hablamos de consejería, de enseñanza, muchas veces nos cuesta entender cómo conectamos temas con el Evangelio, porque a veces entendemos que hablar del Evangelio significa que alguien venga y esté conversando sobre algún tema y le digamos: oye, sí, ella, no quiero escucharte, yo nada más te voy a decir lo que es el Evangelio. ¿Tú sabías que puedes aplicar el Evangelio a cualquier situación? No, ¿de verdad lo sabías? Si tu hijo tiene un problema de ansiedad, ¿cómo predicas el Evangelio en esa situación? Si tu hijo o tu hija tiene un problema con el amor al dinero, ¿cómo predicas el Evangelio en esa situación? Si un compañero tuyo ha perdido a un familiar que ha muerto y está sumamente triste, ¿cómo aplicas el Evangelio a esa situación? Si no lo sabes, puedes acercarte y platicar unos a otros para equiparnos para hacer la obra del ministerio. Pero ese es el punto. La enseñanza es para todos. Y aquí nos está prometiendo, observa, nos está prometiendo el Señor que el Espíritu Santo, en este momento está aplicándolo a los discípulos, pero es para nosotros.
les enseñaría y les recordaría todo lo que Él les había dicho. El Espíritu Santo iba a estar actuando y obrando constantemente en la iglesia para aplicar la enseñanza que Dios había traído. Y cuando tú y yo vamos al libro de los Hechos, podemos ver al Espíritu Santo obrando constantemente. De hecho, alguien le ha dicho que este libro debería ser llamado Hechos del Espíritu Santo en lugar de Hechos de los Apóstoles, porque es impresionante la forma en la que Dios está obrando en este libro y nos deja ver con tanta claridad. Quiero que veas un pasaje, vamos a Hechos capítulo 10, verso 33, porque aquí está sucediendo algo bien interesante y te voy a leer varios versículos. Es Pedro enseñando y predicando, dice el verso 33. Por tanto, envié a ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro abrió la boca diciendo, ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación, el que teme y hace lo justo, les acepto. El mensaje que Él envió a sus hijos de Israel, predicando la paz por medio de Jesucristo. Él es el Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús en Nazaret, con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y de Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a todos nosotros que comimos y bebimos con Él. Después de que resucitó de los muertos y nos mandó a predicar al pueblo y a testificar con toda solemnidad lo que Jesús, de que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De esto dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibirá perdón de pecados. Mientras Pedro aún estaba hablando estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los que les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo y les pidieron que quedaran con ellos unos días. ¿Por qué te leí todo este pasaje? Porque está Pedro dando este mensaje más, podríamos decir, informal, en una casa con algunos gentiles, platicando, conversando. Y si tú ves el mensaje, es un resumen de los hechos que habían acontecido, pero lo estaba aplicando. No estaba citando muchos textos, no les dijo, mira, esta palabra en el original significa esto. O sea, era una enseñanza, podríamos decir, un poco más relajada, un recordatorio de lo que Dios había hecho. Y mientras él hablaba, ¿quién los hizo nacer de nuevo? Verso 44. Mientras todavía estaba hablando, todavía no se acababa el discurso de Pedro, y el Espíritu Santo cayó sobre de ellos. ¿Quién estaba aplicando esta predicación? El Espíritu Santo. Esto también sucedió en Hechos capítulo 16, cuando ahora Pablo está predicando en Troas, llega a Filipos. Él está hablando en Filipios, en la provincia de Macedonia. Él está explicando en una colonia romana, y había una mujer que estaba escuchando. Esta mujer se llamaba Lidia. Y nos dice el verso 14 del capítulo 16, que mientras esta mujer escuchaba en la ciudad de Tiatira, que vendía telas y adoraba al Señor, el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Es decir, no fue debido al gran discurso de Pablo, sino a que el Señor abrió su corazón. Y ahora bien interesante, cuando se ocupa la palabra Señor en el Nuevo Testamento, la gran mayoría de las veces se está refiriendo a Jesús. Es muy, muy interesante. Está diciendo que Jesús abrió el corazón de Lidia para que entendiera lo que estaba diciendo Pablo y lo recibiera. Hermanos,
podemos enseñar y debemos enseñar y aprender, porque Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque Él ha prometido que edificaría a su iglesia. Es impresionante. Eso significa que tú y yo somos llamados a esforzarnos en enseñar la Escritura, pero no a confiar en nosotros, sino a confiar en Él. Tal vez tú consideres que no tienes todos los conocimientos bíblicos, y ¿sabes qué? Es cierto, nadie los tiene. Todos aquí nos equivocamos. Todos aquí hemos dicho una enseñanza que no está bien o es parcialmente verdad, sin intencionalidad de engañar, porque estamos aprendiendo. Incluso tal vez has dicho alguna herejía, ¿no? Ahora, decir una herejía no te hace un falso profeta, eso es alguien que tiene la intención de engañar, que tiene la intención de desviar. Pero hermanos, hermanas, podemos enseñar a nuestros hijos, podemos ser un instrumento de Dios en nuestros trabajos, en esta iglesia, porque Él está aplicando su palabra en el corazón de sus hijos. Porque Él está haciendo nacer de nuevo, porque Él está alentando el corazón de los abatidos, porque Él está llevándonos a abandonar el pecado. Pero es el poder de su palabra predicada por hombres comunes y corrientes lo que Él ocupa. Entonces me devuelvo para ir concluyendo o concluir este mensaje. El día de hoy se celebra maestros que tienen una labor muy loable. Un maestro de ingeniería, un maestro de arquitectura. Pero ¿sabes cuál es lo único que va a ser trascendente por completo? Dedicarnos a ser fieles al Señor, aún en aquellas cosas que no ven nadie más o que no tienen mucha relevancia a la vista de los demás. ¿Y a qué me refiero con esto? Cada que tú estás enseñando a alguien y escuchando, eso tiene una relevancia eterna, de verdad. Cuando alguien tiene una duda, no la desprecies. Habla con él, habla con ella. No lo mandes con el pastor y ya. Si lo sabes, instrúyelo. Si no lo sabes, puedes decirle, oye hermano, no lo sé, pero vamos a aprenderlo juntos, porque también yo lo necesito, porque toda su palabra es útil, también para mí. Y concluyo con esta parte. Mi esposa y yo veíamos un video de una graduación de doctorado de un hermano, un pastor en otro país, que es alguien muy equipado, muy preparado. Ella me decía, yo lo escucho y yo sé que es alguien muy equipado, muy preparado, y me parece muy humilde, muy bueno que él siga estudiando, equipándose porque quiere seguir siendo bendición a los demás y también para él mismo. Y sabes, eso me hizo recordar, y es cierto, no hay nadie aquí, no importa que ya tengamos un grado en teología, que dejemos de necesitar a los demás para enseñarnos, que dejemos de necesitar a nuestro Dios aplicando su palabra a nuestras vidas, o que seamos ya únicamente maestros y no alumnos, porque ser discípulos es ser aprendices de Jesús. Y quiero que evalúes tu vida. ¿Tú consideras que ya ha concluido la labor de Jesús en tu corazón? ¿Que ya no tiene nada que enseñarte? ¿Ya eres tú y Jesús a la par para enseñarle al mundo? Nadie. Entonces, hermanos, amados hermanos, quiero que juntos oremos a nuestro Dios, porque ciertamente Él ha dado dones de enseñanza, pero la enseñanza es un tema vital para toda su iglesia que deberíamos de ver como un aliento a que otros abandonen el pecado, a que otros sean animados, a que otros sean fortalecidos, sean corregidos, porque únicamente ese es el medio para vivir una vida en santidad, por medio de su palabra. Vamos a orar y te pido que cierres tus ojos. Señor, te damos gracias porque este llamado a enseñarnos, podríamos decir que es un llamado a ser maestros, es un llamado a ser proclamadores de tu palabra. Así como lo es también, Señor, es un llamado a ser alumnos, a ser aprendices. Porque a ti te complace, Señor, en tu plan de la iglesia, que fuera a través de hombres que son imperfectos, que enseñáramos unos a otros. No a través de los ángeles, no a través de únicamente algún grupo muy especial o selecto, sino a través de toda tu iglesia enseñándonos unos a otros. Ahora, Señor, de verdad te pido que pongas temor en nuestros corazones y que no seamos ligeros con tu palabra. Que no seamos ligeros en dar un consejo y decir cualquier cosa, sino que de verdad nuestra intención sea
mostrar qué tienes que decir tú en tu palabra respecto a esa situación. Que no importa si somos maestros de una forma formal, dando una clase, impartiendo una clase, o si somos maestros en pláticas informales, que ninguno crea que puede tratar tu palabra con ligereza. Permítenos entender y ver que la sustancia de esta enseñanza no son opiniones, no son pensamientos nuestros, sino solamente tu Escritura. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel a ti mismo. Y queremos, Señor, pedirte que a todos nosotros nos des un corazón renovado al venir a la Escritura, que nos des un corazón deseoso de aprender para nosotros mismos y para los demás. Porque así como esas personas, esa gran multitud que fue a buscar a Jesús, creía que tenía muchos problemas, cada quien tenía una agenda de lo que era principal o prioridad en su vida por corregir o modificar. Y al tú verlos, tu compasión te llevó a enseñarles. Permítenos ver en nuestros corazones qué es lo que tú quieres trabajar con nosotros, que tú traces el plan y no nosotros. Humíllanos, confróntanos, guíanos, disciplínanos. Señor, todos aquí somos tuyos, no hay nadie que esté sobre la iglesia, no hay nadie que esté en un punto que no requiera de los demás. Y te pedimos eso, Señor, que nos enseñes a honrarnos unos a otros, que nos enseñes a amarnos unos a otros, a preocuparnos unos por otros. Y te damos tantas gracias porque no depende de nosotros. Aun cuando somos torpes al hablar, aun cuando hemos dado un consejo que no era el mejor consejo, tu Espíritu, tú, Jesús, que vas con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sigue aplicándolo de una forma bíblica, de una forma correcta, cambiando nuestros pensamientos, quitando todo pensamiento que sea altivo y se levante contra ti. Y te pedimos eso, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.